basándonos en su palabra. Y vamos entonces ahora a pasar al tiempo que yo espero todos estemos esperando con ansia, que es el de aprender más de la palabra del Señor. Y gracias a Dios porque ya vamos a salud, ya vamos terminando, bueno, no vamos terminando, sino ya estamos en poco más de la mitad del capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos. Y este estudio ha sido bastante interesante, gracias a Dios, porque nos ha mostrado en los primeros capítulos cuáles son las desventajas de la ley frente a la gracia y cómo los judíos de Roma estaban tan concentrados en que ellos eran los que podían, o más bien los que tenían gracias, por derecho el ser hijos de Dios. Pero Pablo les dice que la ley no hace sino condenar, y eso es lo que también nos dice a nosotros la palabra de Dios, la ley no hace sino condenar. Y posteriormente pasamos a ver las maravillas de la salvación del Señor. Y una de ellas es lo que aprendimos la semana pasada, y es que lo que nos enseñó nuestro hermano Roberto Buehler, entre otras cosas, que es de las bendiciones de ser hijos de Dios, es que somos sus hijos adoptivos. Y con esto somos coherederos con Cristo, coherederos de la gracia. Esto significa que de cierto modo, somos hermanos menores del Señor Jesucristo e hijos por adopción del Padre de todo, y eso nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios, pero nuevamente adoptados, no por naturaleza, sino adoptados. Y esto de ser coherederos con Cristo no es nada más de todo lo bueno, lo bonito, lo maravilloso, sino también es algo que nos debe de poner a pensar en que nos va a llevar al sufrimiento. Y no enfocarnos en el sufrimiento, en el concepto masoquista, de que, sí, tengo que buscar sufrir. No, sino que es un privilegio padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver esto un poquito más a fondo. Y en esta introducción me gustaría que por favor me acompañaran a leer Filipenses 1:29. Ahí en Filipenses 1:29 vemos que dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Sí? Nos ha sido concedida la fe, pero con la fe también viene concedido el hecho de padecer, el hecho de sufrir por el Señor Jesucristo. En este mismo tema, quisiera que por favor me acompañaran a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Y ustedes pueden leer que dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y aquí nos vamos a concentrar solamente en lo que dice la primera parte del versículo: si sufrimos, también reinaremos con Él. Esta es la parte que tenemos que nosotros tener en nuestra mente, de que el sufrimiento con Cristo no se refiere a la cruz, no se refiere a que cada uno de nosotros vamos a pasar por una cruz o algo similar, sino al rechazo, el odio, el menosprecio que Cristo sufrió cuando vino a lo suyo, pero lo suyo no lo recibió. Sin embargo, al final del pasaje que estudiamos la semana pasada, vemos que todo ese sufrimiento con Cristo nos va a llevar al punto en que seremos glorificados como Él. Es decir, recibiremos un cuerpo como el que Jesús tuvo al resucitar y ser llevado al cielo. Un cuerpo que puede, y ojo, esto es algo bien interesante, porque vamos a estar hablando algunos temas escatológicos, algunos temas del futuro. El cuerpo, un nuevo cuerpo va a ser dado a todo ser humano, para que una de dos, o puedan resistir la gloria del Señor, la presencia del Señor en su magnificencia,
o sean capaces de recibir el castigo eterno. Esa es una parte que tenemos que nosotros pensar y tenemos que tener bien presente, porque esa es una de las razones por las cuales es tan importante compartir el Evangelio con todos, como el Señor lo ha mandado. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de, ya se terminó la vida y ya, sino que en algún momento el cuerpo de cada ser humano va a ser restaurado o va a ser renovado con dos propósitos, para gloria o para castigo eterno. Y hoy vamos a aprender que la creación y nosotros seremos librados de la maldición que causó a Adán, y vamos a ser librados de la maldición causada de Adán por la salvación en Cristo, como lo llama la Escritura, el postrer Adán. Adán es el primer humano, pero el Señor Jesucristo es el primero entre todos los hombres, el de más importancia. Vamos a poner entonces este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de ella es que podemos no solamente aprender, sino entender un poco más de tu naturaleza, Señor, entender lo que realmente te agrada y lo que no, Padre. Y esto, Señor, nos lleva a un conocimiento más pleno de ti, Señor. Tal vez muy pequeño, pero Padre, así tú te manifiestas a nosotros a través de tu palabra. Te ruego, Padre, que seas tú el que hable y no yo, que tú tengas misericordia de este predicador, Señor, que no las tiene todas consigo, pero tu poder se perfecciona en la debilidad, Señor, y en eso descanso. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a nuestro pasaje de este día y vamos hoy a estudiar Romanos capítulo 8 del versículo 18 al 23. Les pido que me acompañen a leerlo. Dice así la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vamos entonces a analizar este texto, este pasaje que nos da empieza con una afirmación que nos da mucha esperanza. El versículo 18 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La frase, pues tengo por cierto, está en el original, en el griego, es logizomai, que es una palabra compuesta y literalmente significa lo considero como un hecho. Y según lo que estamos viendo aquí en el texto, ¿qué es lo que Pablo da por hecho? Aquí Pablo está hablando no con una certeza de conocimiento nada más, sino con una certeza, como cuando las cosas ya están hechas, y eso se llama fe. Tener la certeza de lo que no se ha recibido, tener la certeza de lo que aún no está hecho. Esa certeza es la que está manifestando aquí Pablo. ¿Qué es lo que tiene Pablo tan seguro? Respuesta, lo tenemos también en la misma palabra del Señor, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Cuáles son estas aflicciones? ¿De qué es lo que está hablando Pablo? Y como ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, por ejemplo en el tiempo de oración precisamente, todos los apóstoles
excepto Juan, quien murió pero en el exilio, murió anciano pero en el exilio. Todos y cada uno del resto de los discípulos, incluyendo a Pablo, experimentaron muertes que según la tradición han ido desde crucifixión de cabeza en una X, atravesados por una lanza, en la hoguera, en una bolsa, arrojados al mar, etcétera, en el caso de Pablo. El asunto es aquí, imagínense el tiempo previo. Por ejemplo, el apóstol Pedro, que según lo indica el historiador Josefo, cuando ya estaba arrestado junto con su esposa, él fue obligado a presenciar la ejecución de su esposa. Y posteriormente él fue ejecutado, como la tradición indica. No tenemos un dato muy certero en la Biblia acerca de esto, como él fue crucificado de cabeza por no considerarse digno de morir como su Señor. Pero el punto del sufrimiento de Pedro, que tal vez el más difícil sentimentalmente, fue presenciar la ejecución de su esposa. Y Josefo nos dice que lo que Pedro le decía a su esposa mientras ella estaba sufriendo el martirio era: acuérdate de Cristo. Esa manera de estar enfocado solamente en el Señor en medio del sufrimiento es algo que nosotros debemos de ver. Pero en este caso, Pablo está hablando de aflicciones. Esas aflicciones no son comparables con la gloria venidera. ¿De qué aflicciones está hablando aquí Pablo? Es obvio que se puede referir a aflicciones como la que les acabo de describir, que sufrieron algunos de los discípulos y sus familias o seguidores. Acompáñenme también, por favor, a Mateo 5, 10 al 11, para ver de voz del propio Señor Jesucristo a qué aflicciones se refiere el apóstol. Dice Mateo 5, 10 y 11, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Una pausa aquí. Es bien importante que estemos claros de lo que muchas veces se ha tratado de explicar, y es lo que es el sufrimiento por el nombre del Señor. No se trata de que me enfermé por el nombre del Señor, tal vez es por otra causa. Dice aquí la palabra del Señor, dice: cuando os persigan, cuando os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En el caso del libro de los Hechos podemos ver cómo ahorita con los varones estamos en este estudio fascinante y estamos viendo cómo los discípulos ya fueron perseguidos, amenazados, azotados, acusados falsamente. Ese es el punto. Tu testimonio como cristiano va a llevar a que quienes quieran hablar mal de ti, o más bien debes de llegar a este punto, quienes quieran hablar mal de ti, van a tener que recurrir a la mentira, porque no pueden hallar algo que te desacredite, algo que también pueda contradecir lo que tú dices cuando hablas del Evangelio usando su palabra. Porque la palabra de Dios no puede ser contradicha, porque Él mismo le ha dado poder a cada uno de sus discípulos, a cada uno de sus seguidores, para que su palabra sea la que habla a través de nosotros. Y bueno, vamos a continuar ahora, y quiero que me acompañen a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 29, para continuar aprendiendo un poco más al respecto de estas aflicciones a las que se está refiriendo el apóstol Pablo. Filipenses 1, 29 dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Ya lo habíamos visto al principio, pero esta parte es bien importante. Dice que se nos ha concedido. La salvación es un regalo de gracia, y por gracia también es que se nos concede sufrir por el nombre del Señor Jesucristo.
ser calumniados, ser engañados, más bien ser acusados falsamente, etcétera. Y esta parte de todas estas aflicciones o sufrimientos continúa en el versículo 18. Vamos a Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. No son comparables. Es decir, fíjense en esto. Si tú como cristiano estás sufriendo, por ejemplo, un misionero está sufriendo persecución a causa de su predicación del Evangelio, o tú estás sufriendo rechazo por tu familia a causa de la predicación del Evangelio, o por el Evangelio, por el hecho de que seas cristiano, estás sufriendo en el trabajo, esto, no importa cuánto sufras, la gloria venidera es eterna. Los sufrimientos son temporales. Entonces, esto se puede ilustrar un poquito mejor si nos ponemos a pensar en Lázaro, Marta y María. Lázaro, Marta y María. Luego nosotros podemos recordar el evento cuando Lázaro enferma, posteriormente muere, el Señor Jesucristo no sale corriendo a salvarle la vida o no dicta la orden desde donde está para salvarle la vida. Y es bien cierto que María y Marta se hubieran puesto muy, muy contentas por el hecho de que el Señor Jesucristo hubiera sanado a Lázaro. Al final de cuentas eso es lo que querían, al final de cuentas eso es lo que muchos de nosotros queremos con nuestros familiares enfermos, ¿no? Que se sanen, que se recuperen. Pero Lázaro muere. María y Marta, junto con muchos seres queridos, probablemente estaban destrozados, estaban mal por el hecho de que Lázaro, el querido Lázaro, había muerto. Pero, ¿qué ocurre? Es cierto, incluso se lo dicen al Señor Jesucristo cuando llega al lugar donde Lázaro y su familia están reunidos, más bien donde la familia de Lázaro están reunidos, están en su velorio. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Claro que hubieran sido felices con la recuperación milagrosa de Lázaro, pero entonces hubieran sido muy felices de esto. Sin embargo, su alegría es muchísimo mayor cuando Lázaro sale caminando de la tumba, aunque ya estaban conscientes de que el cuerpo de Lázaro ya estaba en estado de putrefacción. Imagínense la alegría de Marta y María. No es comparable. Es cierto, como lo decía hace un momento, la alegría de Marta y María hubiera sido grande si Lázaro hubiera sido sanado, pero cuando lo vieron resucitado, esa es como le puse aquí, una súper alegría. Estaban súper contentas, súper agradecidas con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Lázaro había vuelto a la vida. La gloria venidera no puede ser descrita en términos humanos, porque no hay palabras suficientes. No hay manera en que, ni siquiera la hemos visto. No hay manera de que podamos describirla. De la misma manera que la condenación eterna tampoco es posible describirla. El versículo 18 cierra, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El versículo 18 cierra con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De manera simple, esa es la bienaventuranza o alegría ilimitada al estar permanentemente en la presencia del Señor. Acompáñenme por favor a leer Apocalipsis 21:4. Y quiero que lo leamos teniendo en mente precisamente esto de las aflicciones que podemos sufrir por el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis 21:4 dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor,
ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No va a haber enfermedad, no va a haber envejecimiento, no va a haber cansancio, no va a haber debilidad, no va a haber sufrimiento. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios no va a haber pecado. Todas las cosas malas que ocurren en el mundo son por efecto del pecado en el mundo. Con esto en mente, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo puedes llegar a esta gloria venidera? Esa gloria, como lo que vimos, de que Dios va a enjugar la lágrima de todos y no va a haber ningún mal en la presencia del Señor. ¿Es para cualquiera? ¿Para cualquier ser humano? La respuesta es no. Solo para aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. Y quiero que para analizar mejor esto me acompañen a Juan 3:18, que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Hermanos, esto ya es sabido por nosotros, pero para ti, si estás viendo esto y aún no tienes tu fe en el Señor Jesucristo, la Biblia es clara. No te vas a condenar. No vas a juntar suficientes malas acciones que te lleven a la perdición eterna. No, ya, si tú no tienes fe en el Señor Jesucristo, ya estás condenado. No es de que Dios va a comparar el tamaño, peso, calidad de tus buenas acciones contra las malas, y entonces si hiciste suficientes, entonces puedes tener una oportunidad de entrar al cielo. No, no es así. Tampoco es cosa de que si falleces, tus familiares hagan suficientes cosas, suficientes ceremonias, suficientes ritos para que tú tengas acceso al cielo. No, no funciona así. ¿Por qué? Porque el que no tiene su fe en el Señor Jesucristo, dice la palabra, ya es condenado. No te vas a condenar. Ya estás condenado. Ya estás camino al infierno si no tienes tu fe en el Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante que escuches esta palabra. El que en él cree no es condenado. El arrepentimiento de nuestros pecados, poner la fe en el Señor Jesucristo, es lo que evita el destino eterno en el infierno. Ese castigo eterno al cual todos y cada uno de los seres humanos le corresponde de manera justa, pero también por gracia. La salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo opuesto? ¿De qué estoy hablando como ese infierno, como ese castigo eterno? ¿Qué es lo opuesto a la gloria venidera? Porque si existe la gloria venidera, si existe ese tiempo en el que Dios va a enjugar toda lágrima, o sea, va a consolar a todo aquel que haya sufrido, y porque ya no hay pecado delante de la presencia de Dios, ya no hay ningún tipo de sufrimiento, ¿qué es lo que está del otro lado? Bueno, vamos a ver un pequeño vistazo que precisamente el apóstol Juan nos deja ver en el último libro de la Biblia. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Una descripción que es tan esperanzadora como aterradora. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, que es Cristo, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Nos van a juzgar según sus obras. Sigamos leyendo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, esto es el lugar de los muertos, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ya ves? Tenemos la oportunidad de ser salvos según las cosas que hayamos hecho. Sigamos leyendo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, es cierto, te van a juzgar
Si tú no tienes tu fe en Jesucristo, te van a juzgar según tus obras. Pero el veredicto va a ser en base a lo que es el libro de la vida. Esto es, en base a los que Dios ya ha seleccionado para ser sus hijos. Pero yo cómo sé si voy a ser si soy seleccionado o no, si ya fue escogido desde antes de la fundación del mundo para ser llamado hijo de Dios. Simple, si no tienes fe en el Señor Jesucristo, lo más probable es que no estés en ese libro, y entonces no verás la gloria venidera, sino ese juicio que se acaba de describir en Apocalipsis. Y podría pasarme mucho tiempo describiendo eso, pero el hecho es que no todo se acaba con la muerte. ¿Dónde estarás al morir? Es cierto que todos los seres humanos veremos a Cristo después de la muerte. Eso es algo que también no le quito a nadie. Es que yo voy a ver a Jesús cuando me muera. Sí, cierto. Pero una de dos, o lo vas a ver como Salvador, o lo vas a ver como tu juez. Y delante de ese juez no va a haber absueltos, no importa qué tan bueno haya sido en tu vida, no importa qué tanto te hayas esforzado por juntar buenas acciones en tu vida. Si no tienes fe en el Señor Jesucristo, entonces lo vas a ver como juez, porque ya estás condenado. Ven a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Habla con Él, ora a Él y pídele perdón por todo lo malo que has hecho. Suplícale que te dé fe en el Señor Jesucristo. Es la única oportunidad. Y bueno, regresando a nuestro pasaje, hay una pregunta aquí que formulé. ¿Por qué es que Pablo está tan seguro de que hay gloria futura para los creyentes en Cristo? ¿Por qué está tan seguro? ¿Por qué no tiene duda? ¿Por qué lo ve como un hecho, aunque no lo vea delante de sus ojos? ¿Por qué lo considera un hecho? La respuesta está en el versículo 19 del capítulo 8 de Romanos. Porque el anhelo ardiente de la creación es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación, es decir, todo lo que es propiedad de Dios. La palabra creación aquí en el original de creación hace referencia a una propiedad. Esto quiere decir que todas y cada una de las cosas, incluido tú y yo, todas y cada una de las cosas incluidas en el universo, son propiedad de Dios. Somos su propiedad. No es que Dios actúe como un viejito bonachón en el cielo que concede deseos. No, Él es el soberano, el dueño de todo. Y Él es esta propiedad que vemos que Dios creó de la nada en Génesis, tiene un anhelo ardiente, dice, porque el anhelo ardiente de la creación, ese anhelo ardiente viene de otra palabra griega compuesta que es apocaradokia. Apocaradokia. Bueno, esa. Que significa expectación intensa. Si tú has ido al aeropuerto a esperar a alguien o en algún lugar que estás esperando que alguien llegue y te levantas y enderezas la cabeza para ver si ya viene esa persona a la cual estás esperando. A ese tipo de expectación intensa estoy esperando. No sé por qué le hacemos así para levantar la cabeza, ¿no? Pero es un reflejo levantar la cabeza esperando. Así está esperando la creación, tiene esa expectación intensa, la creación, todo lo que nos rodea, el universo entero, el reino animal, vegetal, todo está esperando así pacientemente, no importa, dijo que va a llegar, no veo, háganse un lado, no veo, pero sé que ahí viene esa expectación intensa. Es la que está en la que está la creación. Todo el universo está esperando que ocurra algo. Y ese algo es la manifestación de los hijos de Dios. Esta parte es bien interesante porque resulta
y más bien nos muestra que hay algo que la creación entera está esperando y a veces ni siquiera lo tenemos tantito en la mente, que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Una pausa aquí. El apóstol Juan aquí aclara una duda por anticipado de un argumento que utilizan para decir que hay error en la Biblia, que vamos a ver más adelante. Dice, ahora somos hijos de Dios. Esto no es novedad. Cada uno de los que tenemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, sabemos, tenemos plena conciencia de que somos hijos de Dios. Pero me gustaría que revisáramos ahí atentamente en el versículo al cual estamos haciendo referencia. Lean conmigo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué significa esto? Que vamos a sufrir una transformación, que va a haber un punto en el que este cuerpo, esta última resistencia del pecado, ¿se acuerdan? Mi mente, mi cuerpo es el lugar donde el pecado está anidado y tiene su última resistencia para que nuestra identidad no regenerada quiera seguir pecando. Eso se va a transformar por completo y va a desaparecer. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Y como lo vimos aquí con el apóstol Juan, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando Cristo regrese, cuando Cristo se manifieste, cuando sea visible para todos. Y esto va a ocurrir cuando Él venga a reinar, cuando Él venga a implantar su reino en la tierra. Ahora les pido, por favor, para seguir aprendiendo más de esto, me acompañen a Mateo capítulo 13, versículo 40 al 43. Dice así, no, me equivoqué. Mateo, no, me equivoqué aquí en la Biblia. Estoy en Marcos, me equivoqué. Mateo 13, 40 al 43. Ahora sí, ya estoy en el lugar correcto. Dice, sí, Mateo 3, 40, 43. Perdón. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parte es bien importante y me dirijo a ti si no crees en Jesucristo. Ten oídos para oír. Al decir el que tenga oídos para oír, oiga, se refiere a aquel que está predestinado para recibir el Evangelio. Ponga atención. La mayor parte de la cita describe nuevamente la situación de juicio y condenación eterna. Por esto debemos predicar el Evangelio, como lo cantábamos hace un momento, a hablarles el Evangelio a otros. ¿Por qué? Porque ese lugar de castigo eterno será el lloro y el crujir de dientes. Un lugar de sufrimiento eterno. Y quiero enfatizar un detalle muy importante. Dice el lloro y el crujir de dientes. Si todo terminara y acabaras como un fantasmita, es obvio que no tendrías ojos, lágrimas, boca o dientes. Esto lo que significa es lo que les comentaba hace un momento. Todas las personas, todos los seres humanos van a ser resucitados y van a recibir un cuerpo nuevo, unos para gloria y otros para castigo. En ambos casos, eternos.
Debemos de reflexionar en esto, porque esto es lo que significa la salvación. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, regresemos a a Romanos 8:19. La creación tiene esa expectación, la creación entera, el universo entero, todo lo que nos rodea está esperando, está en esa expectación intensa y paciente a que nos manifestemos, a que el Señor regrese y entonces todo pecado desaparecerá. ¿Por qué? Porque Él va a reinar. ¿Y por qué es que el universo creado está en esta espera? ¿Por qué es que está esperando con intensidad? ¿Por qué es que está esperando con paciencia a que Cristo regrese? ¿Por qué la creación entera está haciendo esta espera? La respuesta la vemos en el versículo 19. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Sujetada a vanidad. La palabra vanidad del griego mataiotes significa depravación, inutilidad. Es decir, toda la creación ha quedado depravada, ha quedado inútil para cumplir su propósito original de glorificar a Dios a causa del pecado. Lo voy a repetir. Sujeto a vanidad lo que significa es que la creación quedó inútil para cumplir su propósito original a causa del pecado. Vamos a ver esto en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Génesis 3, 17 al 19. La maldición sobre la tierra dice así. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Perdón. Dice el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hecho que vemos aquí es que la tierra, el universo, todo quedó inútil. ¿Qué quiere decir inútil? No quiere decir, pues incluso como ustedes pueden ver en su casa, no tengo una planta de jitomate, tengo una mata tan grande, tan frondosa, que ya no deja entrar la luz por la ventana. Y eso que la ventana es relativamente grande. Entonces la tierra no es inútil, tiene una utilidad, pero la inutilidad a la que el autor se está refiriendo aquí es a la incapacidad de poder glorificar a Dios aunque quisiera. De la misma manera que cualquier ser humano nace en pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es imposible que cualquier ser humano agrade a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos dejó en ese estado depravado, inútiles para agradar a Dios, mas la salvación está en Cristo Jesús. La maldición de la tierra, esta maldición, esta inutilidad está dentro de la voluntad soberana de Dios, que por el efecto del pecado bien pudo haber destruido toda la creación, pero no es así, sino que será restaurada en un futuro para su propósito original. Esto es lo que significa cuando vemos porque la creación fue sujetada a vanidad. Es lo que hablamos anteriormente, pero dice, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. La maldición sobre la tierra pasará en un futuro, y esa es la esperanza. Es por eso que la creación entera está en esa expectación intensa, paciente. La creación está
aquí personificada. Es como si pasara de ser una serie de objetos, algo abstracto, a algo personal. Aquí en el texto la creación es personificada. Y es personificada como una mujer. Ahorita vamos a ver esa parte. No que la creación sea mujer, sino que aquí la figura literaria nos está llevando a que la creación sea personificada y que sea personificada como una mujer. ¿Y cuál es la esperanza de la creación? Ya lo sabemos, pero vamos a ver lo que dice la Escritura, versículo 21. ¿Cuál es la esperanza que tiene la creación? ¿Cuál es la esperanza de que esa maldición sobre toda la creación pasará? Dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Para entender un poquito mejor esto, hay una mejor traducción, de este versículo. Hay una mejor traducción. Y nos va a permitir entender mejor esta parte. Dice, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Creo que ahí puse la comparación entre el versículo de la Reina Valera contra la, la Biblia de las Américas. Hay una cosa bien importante que tenemos que ver aquí. ¿Por qué hice esta diferenciación? Dice en la Reina Valera, porque la creación fue sujetada, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La Biblia de las Américas, quiero que lo observen ahí, dice, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de corrupción. Esto le da una continuidad entre el versículo 20 y 21, no son ideas separadas. El versículo 20 y 21 están unidos, es un texto corrido, que básicamente lo que dice así, vuelvo al versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción. La idea aquí es que el por qué, que es reemplazable con de qué, lo que nos está diciendo es que no solo el hombre, sino todo lo creado, el universo, la tierra y todo lo que contiene, será librado de los efectos del pecado por lo que hizo Cristo. El versículo 21 dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación también va a sufrir una transformación. La creación misma va a cambiar para poder nuevamente cumplir con su propósito original, que es glorificar a Dios. ¿Y cómo es que va a ocurrir esto? Por lo que hizo Cristo. Así, recordemos siempre eso. Cualquier cosa que sea caracterizada por el sufrimiento va a ser anulada en algún momento para los hijos de Dios y para la creación por la obra de Cristo. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1, versículo 10. Dice así, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo. Esta es una bendición espiritual. Es una bendición que Dios va a dar a través de Jesucristo. La bendición espiritual que vemos aquí es reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todo se refiere a ese momento de liberación en el cual todo va a estar unido otra vez a su Creador. Esto es Jesucristo. Y tú que nos estás viendo, ¿recibirás bendición o juicio? Romanos 3:23, hace un momento ya lo había citado, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que todos y cada uno de los seres humanos estamos condenados. Pero hay una solución que está mencionada en Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte, ya lo vimos ahí en Apocalipsis, es ese destino eterno en el lago de fuego, ese castigo que va a durar para siempre, por el cual los que estén ahí van a llorar y van a crujir sus dientes de dolor. Pero la dádiva, el regalo de Dios para ti es vida eterna en Cristo Jesús. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pon tu fe en el Señor Jesucristo y entonces serás salvo. Esta liberación de maldición es un hecho y se confirma en la siguiente cita, en los versículos 22 y 23 del capítulo 8 de Romanos. Dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación entera, como ya lo habíamos visto, es personificada desde el versículo 19 y es personificada como una mujer. En estos últimos dos versículos que vamos a estudiar, se le representa como una mujer que está literalmente pujando en pleno parto. El proceso de parto, como muchas mujeres lo han de saber, el proceso de parto natural, que tiene sus bendiciones, es doloroso. Cualquier mujer sabe que las contracciones, la separación de los huesos de la pelvis, la dilatación son dolorosas. Y cuando la cabeza del bebé está pasando por el conducto vaginal, es doloroso, es difícil. Pero ¿qué tal cuando el pequeño pega un grito? En ese momento, todo ese sufrimiento se transforma en una alegría incomprensible. Esa es la figura que nos está dando el apóstol Pablo. Qué maravillosa sensación es cuando el bebé da su primer grito. Esa es la esperanza que toda la creación, valga la redundancia, espera. La feliz etapa histórica de la manifestación del reino de Cristo. Esta esperanza es compartida. O sea, no solamente es, ay, nosotros vamos a ser tan felices, vamos a ser tan bendecidos por Dios, vamos a recibir toda bendición espiritual. No solamente es para nosotros. Esta esperanza es compartida y lo vemos ahí en el versículo 23, porque en el 22 vimos, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esa parte olvidé mencionarla. El mundo está como está porque está sufriendo el efecto del pecado hasta ahora, hasta este momento, ese deterioro, esa pérdida vegetal y animal, todo eso es ese sufrimiento que estamos viendo hasta aquí, hasta ahora, hasta hoy. Pero como les dije, no es compartida esa esperanza, dice el versículo 23, y no solo ella. Tenemos esta esperanza compartida, no solo ella, sino que también nosotros mismos. Esto se refiere a los que somos hijos de Dios. Nosotros también tenemos esta esperanza, la compartimos. Nosotros mismos que tenemos las primicias de Cristo, es decir, que tenemos la garantía del cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuál es esa garantía? Es el mismo Espíritu Santo. Y esto es una realidad en la vida de cada creyente. ¿Qué dice? Puedes leer ahí, la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, que dice así: el cual también nos ha sellado, o sea, el Espíritu Santo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado Dios nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. La figura aquí es, por ejemplo, en el matrimonio, cuando el varón está prometiéndole a la mujer que va a proveer para todas las necesidades de la casa. ¿Qué le está entregando? Unas moneditas. ¿Y cómo se llaman esas moneditas? Arras. Son la garantía. El Espíritu Santo es esa garantía de que vas a ser glorificado en un futuro. ¿Tienes tú esa garantía de parte de Dios?
Si no estás seguro, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No hay otra manera de tener certeza de ser hijo de Dios. Solamente que el Espíritu Santo more en ti, que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Continúa el versículo y dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Esto significa que cada creyente, al igual que el resto de la creación, estamos clamando internamente, como lo que aprendimos en el capítulo 7, versículo 24, cuando Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo único que nos puede librar de este cuerpo, que es la última resistencia del pecado, es Cristo en la cruz, muerto, resucitado al tercer día y glorificado. Y al gemir, esperamos, y dice, esperamos la adopción como hijos. A ver, no que si pongo mi fe en Cristo ya soy hijo de Dios. O soy o no soy. ¿Qué dice Romanos 8:15? Dice, perdón, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nos habla, Romanos 8:15 nos habla, como bien sabemos, de ser adoptados como hijos de Dios, pero esto es a nivel espiritual. El versículo 23 nos habla de una adopción, sí, pero se refiere a un hijo adulto, es decir, con derechos y obligaciones. Es con ese hijo adoptado, ese hijo adulto con esa esperanza futura, ya como hijo adulto, entonces tengo esa esperanza de ser glorificado en el futuro. En otras palabras, la redención, como continúa el versículo, la redención de nuestro cuerpo, termina el versículo 23. Romanos 8:10, que dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Recordemos nada más con esto que nuestro espíritu ya está justificado. En espíritu ya somos hijos de Dios, pero nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo sigue siendo ese lugar de última resistencia y por eso internamente gemimos también. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro deseo de la identidad no regenerada es seguir pecando, pero nuestra identidad regenerada quiere agradar a Dios. La única esperanza es cuando Cristo venga y nos libre de este cuerpo de muerte. No olvides, la paga del pecado es muerte, pero el regalo misericordioso de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No dejes pasar tiempo, no hay una mejor oportunidad que hoy, este momento, para poner tu fe en Cristo. Arrepiente de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y entonces serás salvo. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos ver que no solo nosotros, sino la creación entera está sufriendo el efecto del pecado, Señor. Pero gracias también, Padre, porque tú, a través del Señor Jesucristo, has permitido que haya esa oportunidad de salvación. Gracias por escogernos, Señor. Y Señor, te ruego por quienes estén viendo esto y aún no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Padre, tú toques sus mentes y corazones, tú les muevas al arrepentimiento y fe, Señor. Gracias, Padre, por esto. Gracias en el nombre de nuestro